Nosotros como iglesia tenemos hoy unas entrevistas a la membresía de la iglesia y quizás en primer lugar vamos a hablar a aquellos hombres y mujeres que van a estar siendo hoy entrevistados para la membresía de la iglesia y después obviamente a toda la iglesia. Y si usted es nuevo y está aquí, la palabra de Dios se abre y va a hablar a su vida, a su mente y a su corazón. Entonces vamos a hacer un paréntesis. Regularmente en la iglesia estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo, pero hoy vamos a ir a otro pasaje. Vamos a hacer un paréntesis y hoy vamos a ir a otro pasaje. Este pasaje se encuentra en un libro que fue dictado. Ahí para que tengan el primer dato. ¿Listo? Este libro fue dictado por un apóstol a otra persona que le sirvió como su escriba, digámoslo así. Este hombre que escribió, que fue el escriba de este apóstol, había sido un esclavo, seguramente ganado en la cárcel en alguno de esos momentos en los que Pablo estuvo encarcelado, y ahora le servía al apóstol como escriba. Entonces el apóstol le había dictado esta carta a este hombre para que él fuera escribiendo lo que Dios le iba inspirando a través del Espíritu Santo. ¿Qué carta es? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Pablo escribió esta carta desde la ciudad de Corinto, donde él había fundado esta iglesia de Corinto y donde encontramos Primera y Segunda de Corintios, que fueran cartas escritas a esta iglesia en esta ciudad local de Corinto. ¿Listo? ¿Cuál libro es? ¿Todavía? Por acá dicen Romanos, por allá dicen Corintios. No, escribió desde Corinto, pero escribió esa carta desde Corinto y se la dictó a un esclavo. ¿Listo? Esta carta aproximadamente fue escrita en el año 57 después de Cristo, y en ese momento los creyentes en esta ciudad realmente vivían como una etapa muy estable de su cristianismo. Después las cosas se iban a poner mucho más feas para estos cristianos, porque para este momento del 57, el emperador Nerón, que fue el que inició toda esta persecución a los cristianos, hasta ahora llevaba 3 añitos de haberse tomado posesión de su vida como emperador. Entonces hasta ese momento los cristianos vivían en cierta tranquilidad, pero después las cosas para los cristianos, no solamente en esta ciudad que era la ciudad principal, sino que era la ciudad principal del imperio romano, sino para todas las ciudades del imperio, todas las iglesias que están por todo el imperio romano, la situación iba a empezar a ser muy crítica. Es más, hablando del 57 después de Cristo, aproximadamente 7, 8 años después, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son muertos por la persecución que desencadena este hombre Nerón, y Pablo muere, dice la historia, decapitado, o sea, quitada su cabeza, y el apóstol Pedro muere, dice la historia, crucificado boca abajo. Crucificado boca abajo. Pero en este momento, en el 57 hasta ahora, Nerón era un emperador que había empezado a ser emperador a los 16 años de edad. ¿Ustedes se imaginan un emperador de 16 años de edad? Con todo el orgullo que uno muestra a la juventud y con todo el poder. Sí, Nerón fue ese hombre que fue muy duro, muy difícil, fue un hombre muy amador de sí mismo, y que él prácticamente lo que quería era que toda la atención y toda la religión se centrara en él como emperador Dios. Él fue uno de los emperadores que tomó esa figura de emperador y Dios al mismo tiempo. Entonces las cosas para el cristianismo se iban a poner difíciles, pero para cuando Pablo escribe para cuando este esclavo escribe esta carta dictada por Pablo, inspirada por Dios, todavía la situación en esta iglesia y en esta ciudad no era tan difícil. La carta es, les dije que era la ciudad principal del imperio. Entonces es Romanos. ¿Vieron esa parte de la historia en el colegio? Cuando les decían allá el imperio romano, la capital, ¿cuál era? Pues Roma, ¿cierto? Pues Roma. Entonces vamos a ir a la carta del libro de Romanos. Ahí está, el libro de Romanos.
Algunos dicen, creo que me perdí esa parte de la clase en la escuela. Bueno, está bien, no hay problema. Todos aprendemos acá historia un poquito más. Estamos en el libro de Romanos. Y como les decía, miren que es interesante porque Pablo no había estado nunca en esta congregación que estaba en Roma. Nunca. Nunca él había ido a Roma o a esta iglesia más bien. Esta iglesia no se sabe muy bien cómo había sido fundada, pero ahí estaba la iglesia en Roma. Y no conocía a Pablo a esta iglesia personalmente, pero la verdad es que Pablo escribió esta carta con saludos personales. Todo el final de la carta está con saludos personales. Eso significa que aunque Pablo nunca había estado en la iglesia en Roma y él anhelaba ir a la iglesia en Roma, aunque él nunca había estado en la iglesia en Roma, él sí tenía muchas personas que estaban allí que eran conocidas. Entonces es lindo poder ver cómo Pablo tenía este amor por esta iglesia, aunque él no la había fundado y aunque él nunca había estado en esta iglesia. Pablo tenía un amor muy, muy lindo por esta iglesia, habían personas que él amaba de esta iglesia, y dice que hay 26 saludos personales en esta carta. Significa que Pablo no conocía la iglesia, pero conocía muy bien a varias de las personas que se congregaban en esta iglesia local. Entonces seguramente para ellos fue un honor cuando Pablo le escribe una carta a esta iglesia a donde Pablo nunca había ido, y para ellos debió ser un momento muy lindo el recibir una carta que es una carta extensa, es la más extensa, por eso está puesta en principio después de Hechos. ¿Cuál fue el orden en el que ubicaron los libros del Nuevo Testamento? Bueno, los evangelios, lo que siguió a los evangelios, y después las cartas por cantidad de capítulos o por extensión de capítulos. Entonces, por eso después de Hechos sigue Hechos, Romanos, porque Romanos es la carta que tiene más capítulos, y así sucesivamente, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas y así sucesivamente. Entonces, esa fue la forma como se organizó acá, pero para ellos debió haber sido un honor, una carta extensa, aunque el apóstol nunca había llegado a esa iglesia, nunca había ido a esa iglesia, aunque su deseo era poder ir a visitarlos y estar con ellos en algún momento. El tema de la carta Romanos tiene muchos desafíos de interpretación. Los primeros 11 capítulos son capítulos muy doctrinales, son capítulos en donde Pablo está exponiendo la gracia insondable de Dios y cómo se manifiesta en diferentes formas, pero a partir del capítulo 12 del libro de Romanos es como Pablo les dice, listo, acá están los primeros capítulos, toda la gracia de Dios, todo lo que implica el favor de Dios, cómo se manifiesta el favor de Dios, pero del capítulo 12 en adelante es cómo se tiene que vivir con relación a esa gracia insondable de Dios. Entonces la parte del 12 en adelante es una parte muy práctica, desde el 1 hasta el 11 es una parte muy doctrinal, pero desde el 12 en adelante es una parte muy, muy práctica. ¿Cómo va a responder la iglesia a esta gracia que no podemos entender muchas veces y con todo lo que implica esa gracia? ¿Cómo va a responder el creyente y la iglesia que ha sido favorecido con esa gracia o con ese favor de Dios, valga la redundancia? Entonces él pone este punto de quiebre y en el capítulo 12, versículo 1, un versículo muy conocido. Miren ahí, capítulo 12, versículo 1. ¿Listo? Capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las... Ven que lo que él empieza aquí haciendo es esa expresión así que. ¿Qué significa el así que? Todo lo que ya dije antes, ¿cierto? Capítulo 1 al 11, todo eso, toda esa gracia insondable que no podemos comprender en muchas formas. Entonces, al ser expuestos a eso, como resultado, así que, como resultado de todo eso, ¿qué es la gracia de Dios? Hermanos, ¿qué? ¿Como resultado qué? Os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? No os conforméis a este siglo,
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese es el punto de quiebre, prácticamente es la transición entre toda esa doctrina que Pablo ha dado del capítulo 1 al 11 y ahora la parte práctica que está del 12 en adelante. Es una transición, es un punto de quiebre que tenemos en estos dos versículos, en donde se dice, lo que dice Pablo es que miren, es vuestro culto racional. La única respuesta racional sería, la única respuesta lógica al ver toda esa manifestación insondable de la gracia de Dios que no podemos muchas veces comprender, la única respuesta racional y lógica es esta: presentarse cada día al Señor en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. La persona y la iglesia que han sido receptoras de esa gracia de Dios solamente tienen una respuesta lógica que dar a esa gracia: presentar sus cuerpos, su vida, su todo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y para ellos tenía que ser algo muy con esa figura que Pablo toma, es una figura del Antiguo Testamento cuando se hacían ¿qué? Los sacrificios. Y recuerdan cuando Dios les dijo a ellos que tenían que hacer sacrificios, ¿cuáles eran las características que ellos tenía que tener ese sacrificio para que fuera aceptable delante de Dios y que llegara como un olor grato delante de Dios? ¿Cómo tenía que ser ese sacrificio? Ese sacrificio, dice el libro de Levítico en los primeros capítulos, dice el libro de Levítico que tenía que ser un sacrificio perfecto. El animal, ¿cómo que tenía que ser? Perfecto, que tenía que ser de ciertas características, pero si tenía una pata quebrada o se le había quebrado una patita y ya se le había recuperado, ¿se podía sacrificar? No. Si tenía una cana negra y no podía, tenía que ser un sacrificio perfecto. Y ese era el sacrificio que a Dios le iba a agradar. En ese mismo contexto y con esa figura tan perfecta que puso aquí Pablo dictándosela a este hombre que se llamaba Tercio. Ese hombre Tercio es el esclavo, el que era esclavo, que estaba copiando esta carta. En esa figura, Pablo está recordándoles a ellos el sacrificio y la respuesta lógica a alguien que ha recibido la gracia de Dios es presentarse delante de Dios cada día como un sacrificio vivo, un sacrificio santo y un sacrificio agradable a Dios. Es una respuesta lógica. Eso es lo que quiere decir, es vuestro culto racional. Entonces él va a poner ese punto de quiebre. Él va a poner ese punto de quiebre. La respuesta racional es entregar nuestra vida. Bueno, ahora, ¿cómo se va a ver esa vida consagrada, no? ¿Cómo se va a ver esa vida consagrada? Y es lo que él va a empezar a decir a partir de este capítulo 12. Y bueno, esa vida consagrada, en primer lugar, se va a ver en la forma en cómo el creyente utiliza sus dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa vida consagrada, en primer lugar, el primer tema que toca Pablo aquí es cómo el creyente va a utilizar su vida, lo que Dios le dio, sus dones, sus capacidades para la edificación del cuerpo de Cristo que se llama la iglesia, para la iglesia. Esa es la forma como se va a ver que una persona lógicamente responde a la gracia de Dios con gratitud. Es la forma como una persona lógicamente va a decir: Señor, gracias por salvarme, gracias por haber mostrado esa gracia. Ahora lo que yo tengo que hacer es poner todo lo que tú me has dado a tu servicio para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Miren lo que dice este comentario acá. Muchos creyentes creen que están viviendo una vida consagrada a Dios sin tener ningún ministerio significativo para edificar a sus hermanos en la iglesia. Entonces muchos creyentes creen que están bien, pero aunque el servicio no es lo primordial en la vida del creyente, sino su corazón que va a reflejarse en una vida de servicio, el creyente sí debe buscar y anhelar servir a Dios. ¿Por qué? Porque muchos creyentes creen
que están viviendo una vida consagrada a Dios sin tener ningún ministerio significativo para edificar a sus hermanos en la iglesia. La iglesia muchas veces se acostumbra a que llega a un lugar, se sienta en ese lugar, escucha en ese lugar y se va de ese lugar, y su vida está totalmente desligada de las personas, de la vida del cuerpo de los creyentes, y también está totalmente desligada de la vida de un ministerio que edifique a los hermanos. Entonces, muchas personas piensan que están viviendo una vida consagrada sin tener un ministerio significativo. Entonces, lo primero es cuidar el corazón, guardar el corazón para poder servir al Señor en un ministerio con total tranquilidad. Si algo está estorbando el ministerio en la iglesia, debe ser que algo que está en el corazón tiene que ser quitado para que pueda ser un servicio agradable delante de Dios. Una vida consagrada se va a ver en la medida de cómo guardamos nuestro corazón para el Señor, nuestro testimonio para el Señor, pero también como resultado, cómo servimos al Señor en el ministerio, en la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. No puede haber ningún creyente que esté solamente calentando la silla en una iglesia. No puede haberlo, porque va a estar luchando en su corazón con que hay algo que le falta desarrollar en su vida espiritual. Y así es. El libro de Efesios nos dice también claramente cómo hay un crecimiento en la iglesia, y el crecimiento de la iglesia y de cada creyente es mientras cada creyente pone sus dones al servicio de la iglesia, y cada uno nos vamos edificando en amor al nosotros desarrollar las cosas que Dios nos dijo que desarrollemos. Entonces, no hay una vida consagrada totalmente sin tener ningún ministerio que esté sirviendo significativamente para edificar a los hermanos en la iglesia. Entonces, Pablo lo que va a señalar es que una vida de consagración se ve en cómo el creyente usa humildemente sus dones para el servicio de sus hermanos. Una vida de consagración se ve en cómo el creyente usa humildemente sus dones, y miren que voy a resaltar la palabra humildemente. Humildemente. Una vida de consagración se ve en cómo el creyente usa sus dones humildemente para edificar la vida de sus hermanos. Para edificar la vida de sus hermanos. Y esto es algo que hemos estado tratando mucho en 1 Timoteo, cómo se ve nuestro carácter. El 1 Timoteo está hablando mucho del carácter del creyente, de cómo esa vida tiene que ser guardada para poder servir. Y aquí Pablo dice, una vez que la vida está guardada y que entiendo que mi vida es un sacrificio vivo delante de Dios, o debe serlo, con mi testimonio, entonces lo que tiene que seguir para la vida del creyente es cómo utiliza sus dones humildemente para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Un creyente que no está sirviendo significativamente, utilizando sus dones humildemente para el servicio en la iglesia, para la edificación de sus hermanos, está faltando en esa parte para que pueda desarrollar su vida espiritual para la edificación de sus hermanos completamente. El servicio a Dios y el ministerio es un privilegio. Es un privilegio. Por eso es que, por ejemplo, cuando una persona dice, no, póngalo a servir a ver si se anima. Eso no es lo que Dios nos dice en esta parte de la palabra. Lo que nos dice es, el creyente animado que está viviendo su vida consagrada al Señor como algo lógico, como algo que es lógico para él en respuesta a la salvación que Dios le dio, esa persona es la que tiene la oportunidad y el privilegio de servir al Señor en un ministerio significativo que edifique a sus hermanos. El creyente no lo ponemos a servir para que se anime. Él está animado y como resultado va a servir al Señor. Él está consagrado y como resultado va a servir al Señor. No es póngalo a servir para que se consagre. Eso va a ser siempre un desastre. Primero guardamos el corazón, presentamos nuestro corazón en sacrificio vivo delante de Dios, y como resultado va a venir un servicio significativo a nuestros hermanos en la iglesia. Entonces, para aquellos que ya están sirviendo al Señor de una forma significativa, hermanos, ánimo.
Hay que seguir adelante, animados, cuidando el corazón, haciéndolo con una vida, con un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquellos que están en ese proceso, entonces anhélelo con más fervor y guarde su vida para que cuando pueda llegar, como decimos en esa ilustración, está en la banca y cuando llegue a jugar el partido, lo haga con todo su corazón y con una vida limpia y con una vida consagrada. Y aquellos que de pronto están aquí en este momento pensando que la vida de iglesia y la vida espiritual es yo quedándome quieto en una silla, esto es algo que tiene que despertarles y decirles, no es así. Hay que pensar en que mi vida fue diseñada para servir significativamente a mis hermanos en la iglesia local. Todo lo que Dios me dio es una oportunidad para servir al Señor. Entonces, como frase, aquí para introducir los puntos, es sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia. Miren lo que dice el versículo, aquí estamos en el versículo 1. Vamos a ir al versículo 3, que es donde estábamos en nuestro estudio, y vamos a leer el versículo 3. ¿Listos? ¿Están ahí? Romanos capítulo 12, versículo 3. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, y en primer punto es escapando del orgullo. Escapando del orgullo. Una vida consagrada que va a servir significativamente a sus hermanos, entonces va a intentar escapar de una situación que habíamos hablado en Timoteo estas 2 semanas anteriores. ¿Cuál es el problema en el corazón? El problema del corazón, ¿cuál es? El orgullo. ¿Cuántos somos orgullosos? El que no levantó la mano. ¿Cuántos somos orgullosos? Bueno, el orgullo se va a manifestar en muchísimas formas, ¿cierto? No solamente es orgulloso el que mira por encima del hombro. Hay muchas formas de manifestar orgullo en nuestro corazón. Y contra ese orgullo es el que vamos a tener que batallar para poder servir humildemente a nuestros hermanos y vivir una vida consagrada en el ministerio que el Señor nos ha dado. Entonces acá, escapando del orgullo. Miren, el orgullo es uno de los mayores peligros en nuestra vida cristiana. El orgullo es uno de los mayores peligros en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque puede convertirse en el punto de partida para toda clase de pecados que tienen el potencial de destruirlo absolutamente todo. El orgullo es algo terrible y en cierta forma todos nosotros estamos propensos al orgullo por alguna cosa, por alguna situación. Entonces, con el orgullo hay que tener mucho cuidado y prácticamente lo que nos va a decir este versículo es escapando del orgullo. Escapa del orgullo, guarda tu corazón porque el orgullo tiene el potencial de destruirlo todo. ¿Por qué? Porque el orgullo pone ¿a quién primero? ¿A quién primero pone el orgullo? A mí, al yo. Yo soy el más importante, yo soy el que tiene que estar en el primer lugar. Y me aísla muchas veces el orgullo del tesoro de las relaciones edificantes que puedo tener con mis hermanos. Y para lo que Dios me puso. El orgullo, lo que me va a decir a mí, lo que me va a intentar, con lo que me va a intentar engañar, es que yo soy primero y mis hermanos son ¿qué? Después. Y lo que Dios está diciendo aquí al escapar del orgullo y servir humildemente a mis hermanos es que ¿quién es primero? Mi hermano es primero y yo soy después, ni siquiera segundo. ¿Recuerdan ese pasaje en la palabra que dice cuáles son los mandamientos, ¿no? Que le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el más grande y más importante mandamiento? Y él que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, te amarás a ti mismo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te pondrás a ti en primer lugar después de Dios. ¿Qué dijo?
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y por qué le pone amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué como a ti mismo? Porque nosotros ya nos amamos mucho a nosotros mismos. Y porque tenemos que batallar contra nuestro amor a nosotros mismos. Y porque el amor hacia nosotros mismos es el que nos impide amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Entonces, en ese aspecto, Dios nunca a nosotros nos llamó a amarnos a nosotros mismos. Nunca nos dijo que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Él ya sabe que por causa del pecado nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos. Él lo que nos dice para poder servir a nuestros hermanos es que nos neguemos a nosotros mismos y miremos por el bienestar de ellos en humildad. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, en primer lugar, escapando ¿de qué? Del orgullo, escapando del orgullo. Mira lo que dice el versículo 3. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga ¿qué? Más alto concepto de sí que el que debe, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, a cada uno. Digo pues, bueno, frente a esa obra de salvación, y él está poniendo aquí, recuerden todo el contexto de lo que fue la gracia de Dios, la salvación de Dios. Es más, en el libro de Romanos, en los primeros versículos, tenemos muchos pasajes que utilizamos para llevar a una persona a conocer a Cristo como su Salvador, ¿cierto? No sé, pasajes como por ejemplo, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Los primeros capítulos fueron capítulos que hablaron de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, de la manifestación de esa salvación de Dios. Y entonces, digo pues, frente a la obra de salvación, y esto es lo que tiene que recordar cada creyente cuando va a servir humildemente a sus hermanos. Frente a la obra de salvación, ¿hay algo que yo me pueda creer? Frente a la obra de salvación, ¿hay algo en lo que yo me pueda jactar? Frente a la obra de salvación y al Señor muriendo en una cruz por nuestros pecados, el Dios del cielo humillándose a venir a vivir entre nosotros y servirnos y morir por nosotros, el Dios del universo que no hubiera tenido la necesidad de hacerlo, pero lo hace por amor a nosotros. Cuando uno ve al Señor en esa humildad, entonces uno puede reconocer, miren, yo no tengo ni siquiera una partecita de llegar a ser orgulloso, porque todo lo que tengo, lo tengo en Cristo Jesús. Porque todo lo que hago, lo hago porque Cristo Jesús me ha capacitado. En primer lugar, escapando del orgullo. Sirve humildemente escapando del orgullo. Digo pues, en resultado a toda esa salvación, cuidado, hay que escapar del orgullo. Entonces, si hay que escapar del orgullo, ¿qué hay que buscar? ¿Qué sería lo contrario? ¿Qué hay que buscar entonces? Hay que buscar la humildad. Hay que buscar la humildad al servir a mis hermanos. Hay que buscar la humildad cuando yo tengo el privilegio de tener un ministerio que significativamente sirva a mis hermanos. Hay que tener humildad. No puedo yo llegar a tener una actitud de orgullo. Lo que tengo que hacer es escapar del orgullo. Cuando nos consagramos a Dios, el primer efecto que esto produce es humildad. Porque ante la obra de Dios, ante ver lo que Dios hizo y quién Dios era y lo que hizo por mí, no hay forma de que haya un corazón orgulloso. Por eso es que la salvación no es por qué. La salvación no es por obras, y gracias a Dios que la salvación no es por obras. Gracias a Dios que la salvación es un regalo de Dios. Es un regalo que no merecemos. Porque si fuera por obras, ahí estaríamos nosotros en nuestro orgullo diciendo que ¿sí ve qué tantas obras hice yo para qué? Para salvarme. ¿Y usted cuántas hizo? ¿Y usted tan poquitas?
¿No le da vergüenza? Le se quedó corto, porque mire yo, todas las cosas que he hecho. No. Gracias a Dios que la salvación es un regalo de Dios y no es por nuestros propios méritos, porque ahí estaríamos nosotros sacando pecho y sacando letreros de todas las cosas que nosotros hicimos. ¿Para qué? Para salvarnos. No. El creyente busca la humildad. Una consecuencia de una vida que entiende que es un sacrificio vivo para Dios es la humildad. El creyente está intentando matar el orgullo y vestirse ¿de qué? De humildad. Con su sonrisa, con sus gestos. ¿Y cómo produce esa humildad? El Señor la produce y al recordarnos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. El Dios del universo se hizo pobre y se hizo humilde para venir a morir por nosotros. Entonces, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, y ese cada cual está diciendo a todos los que están ahí en esa iglesia en Roma, a todos y a cada uno, a todos y a cada uno que está entre vosotros, que está entre vosotros. ¿Por qué? Porque él va a hablar en plural, porque estamos hablando de la iglesia. A cada cual que está entre vosotros, digo pues, a cada uno que está en esta iglesia, digo esto, porque esto nos está llamando a todos nosotros a buscar esa humildad y escapar del orgullo para servirnos aquí en la iglesia, la cual Dios nos ha puesto y en la comunidad en la que nosotros vivimos. Esta es la comunidad que Dios nos puso, bien, mal o más o menos. Pero es la comunidad que Dios nos puso. Y aquí es donde hay que buscar la humildad para servir a mis hermanos. ¿Cómo destruye un servicio en orgullo? Cuando una persona, su corazón es atrapada por el orgullo, es mejor que no sirva a sus hermanos. Porque en vez de servirlos para edificarlos, los va ¿a qué? A destruir. A destruir. Por eso es que cuando una persona está agarrada en el orgullo, es mejor que no sirva significativamente a sus hermanos. Pero eso no significa que está bien. Tiene que arreglar esa cosa que está en su corazón, estorbando eso, para que pueda servir significativamente y en humildad a sus hermanos. Y ahí le dice, miren, ¿qué es lo que tiene que pasar con este hermano? Digo pues a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más que no tenga, dice ahí el versículo 3, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué una persona podría tener un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener? ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso? Orgullo. ¿Por qué una persona diría, no, pero espere un momentico, porque yo la verdad estoy aquí infravalorado? Yo la verdad aquí me estoy desperdiciando. ¿Por qué una persona diría eso? Porque eso se dice en todo lado, ¿no? Me estoy desperdiciando acá. En una empresa, por ejemplo, alguien dice, no me están pagando los 10 millones que yo merezco. ¿Cierto? No me están pagando. Aquí estoy como infravalorado. Y bueno, entiendo que hay algunas situaciones y son entendibles, pero en el mundo uno escucha mucho de eso. Mucho de alimentar el orgullo. Mucho de que usted es tan importante que no está recibiendo lo que ¿qué? Lo que merece. Pero eso no puede ser el concepto en la iglesia y creo yo que no debería ser el concepto de un creyente, porque acá le dice, piense de sí con cordura, no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Por qué nuestro corazón se iría a pensar algo más allá del concepto que debe tener? ¿Por qué? Porque de pronto uno va viendo que Dios le va dando ciertas capacidades y las empieza a desarrollar y las empieza a perfeccionar al ejercitarlas, y entonces el corazón se llena de orgullo al decir, yo estoy haciendo las cosas muy ¿qué? Muy bien. Yo soy el único que hace las cosas de esta forma, entonces yo debería estar un poquito más arriba. No, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La psicología de este mundo, por ejemplo, afirma que el problema del hombre es la baja autoestima. Eso es lo que afirma la psicología de este mundo.
Pobrecito, es que tiene baja ¿qué? Autoestima. En la psicología afirma que el problema del hombre es la baja autoestima y que la solución a esa baja autoestima, ¿qué hay que hacerle? Elevarla, exaltarla, animar esa baja autoestima. Bíblicamente no existe la baja autoestima, no existe. Ese es un concepto psicológico que no existe. No hay baja autoestima. Más bien, todos tienden a tener un concepto de sí mismos más alto del que deben tener. No hay baja autoestima. Realmente el problema en el corazón del hombre, ¿saben cuál es? Es que se cree mucho. Ese es el problema. Es que se ama mucho a sí mismo. Nadie en el mundo tiene baja autoestima. El problema es el pecado que más bien lo hace creer que es mucho. Y la psicología, lo que hace, la psicología de este mundo, lo que hace es alimentarle ese orgullo, alimentarle ese deseo que usted tiene en su corazón de ser el más reconocido y de estar en primer lugar. Cuando le dicen alimente su autoestima porque la tiene baja, lo que le está diciendo es alimente su orgullo, que ya realmente la verdad y sinceramente está bien alimentado. El orgullo no hay que alimentarlo, al orgullo hay que ¿qué? Hay que matarlo, de hambre, si quiere ponerlo en esa misma ilustración. Al orgullo hay que matarlo de hambre, no alimentarlo. Entonces, lo que pasa es que todos tienden a tener un concepto de sí mismos más alto del que debe tener. En ocasiones, dice aquí, el orgullo se ve en que la persona se cree autosuficiente, ¿cierto? Orgullo, me creo autosuficiente, no necesito de nadie, yo puedo hacer las cosas solo. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo me río porque yo soy ese. Me pasa siempre, bueno, regularmente. Yo soy ese que se cree autosuficiente, que piensa que puede hacer las cosas solo. Y en otras ocasiones, ese orgullo se ve en la falsa humildad de las personas diciendo, no sirvo para nada. Eso no es baja autoestima, eso es orgullo también. Esa expresión no sirvo para nada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¿Escucharon esa canción? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como. Esa expresión también es una expresión orgullosa. Es una expresión orgullosa. La persona que se deprime porque piensa que no sirve para nada demuestra cuánto quisiera ser más que los demás. Demuestra cuánto quisiera ser más que los demás. Yo no sirvo para nada porque no soy como tal. Entonces la persona lo que en su corazón está anidando y está guardando y está alimentando es cuánto quisiera ser yo más que el otro. Porque me estoy comparando con el otro y estoy queriendo ser más que el otro. Quisiera ser más que los demás, pero al ver sus limitaciones se frustra por no lograrlo. Humildad es confiar en Dios en cada aspecto de nuestra vida, viéndolo a Él como la fuente de toda capacidad o fruto de nuestra vida. Cuando una persona entiende que todo proviene de Dios, no tiene por qué estarse comparando con otra persona. Cuando una persona entiende que el Señor pone las capacidades que Él quiere en cada uno, que Dios me da a mí lo que Él quiere que yo tenga, entonces no tengo por qué estar comparándome con otras personas. La baja autoestima es pecado cuando infla el orgullo al pensar que soy menos que otros por lo que ellos tienen o por lo que ellos hacen o por lo que ellos son. Mi valor no está en cómo yo me comparo con los otros. Mi valor está en quién yo estoy. Y yo estoy en Cristo Jesús. Entonces eso tendría que fortalecer mi vida para no decir, nadie me quiere, todos me odian, yo no sirvo para nada, porque Dios, ¿qué dice? Dios dice, sí te amo y por eso vine a morir por ti. Yo te he dado muchas cosas lindas que puedes poner en el servicio del Señor, entonces ánimo que hay que hacerlo. Ánimo que hay que hacerlo. Ayer veíamos con unas mujeres con las cuales estábamos ahí, con las mujeres del equipo, estábamos hablando que la tentación viene cuando uno niega la palabra de Dios, en primer lugar. Cuando uno niega la palabra de Dios, la segunda, ¿cuál era? Uy, se me fue.
Y la otra es cuando uno duda del carácter de Dios. Cuando uno duda del carácter de Dios, cuando uno niega la palabra de Dios, entonces viene la tentación y uno cae en la tentación. Es el carácter de la tentación. Entonces cuando uno piensa, no, es que Dios no me quiere o que nadie me quiere y todos me odian, es algo que va en contra del concepto bíblico. Está negando la palabra de Dios porque Dios le está diciendo por todo lado que Él lo amó tanto que vino a una cruz y se entregó por usted para que usted pueda ser salvo. ¿Eso es amor o no es amor? Él le dice que tiene una comunidad de hermanos los cuales lo aman, lo quieren, lo estiman. Entonces el decir que nadie me quiere no es verdad. No es correcto. Porque Dios puso un montón de personas alrededor que lo aman sinceramente con el amor de Cristo. Y uno entonces está dudando de la palabra de Dios, de las promesas de Dios y está negando el carácter de Dios. ¿Dios es un Dios que no ama? No. El carácter de Dios es que es un Dios amoroso. Pero cuando uno tiene esa tentación y va a caer en la tentación, lo que hace es negar la palabra de Dios, dudar del carácter de Dios y entregarse a sus deseos pecaminosos y a sus deseos egoístas y maquinar un montón de cosas que son falsas y son mentiras porque Dios no lo dijo de esa forma. Entonces, el problema con el que tenemos que batallar es que cada uno de nosotros estamos tentados a tener más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. La lucha no está en elevar porque no tenemos en ese sentido. La lucha está en refrenar todos esos deseos que quieren hacerme pensar a mí que yo soy más que los demás. Que yo soy más que los demás. Tremendo lo que se produce en el corazón, porque otra vez Pablo le está hablando a una iglesia y le está diciendo, hay que tener cuidado. Cuando uno sirve humildemente, tiene que escapar del orgullo. Tiene que escapar del orgullo. El orgullo es algo con lo que todos tenemos que luchar. Con lo que todos tenemos que luchar. Dice ahí en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que ¿qué? Que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué el que debe tener? El concepto que debe tener es: yo soy un siervo del Señor, que estoy aquí para servir a mis hermanos y para servir a Dios. Para servir a Dios. Miren lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. ¿Quieren ir conmigo a Gálatas 6:3? Ahí para que no se vayan a dormir los dedos. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Voy a ir a 3 capítulos ahí para hacer un poquito de ejercicio por las páginas de los libros. Gálatas 6:1. Listo, vamos a leer del 1 hasta el 3. Dice así. ¿Llegaron ahí? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois, ¿qué? Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Cuidado contigo mismo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. 2. Sobrellevad los unos las cargas de los, es decir, piensa en quién, en los otros y lleva su carga, ¿cierto? Sobrellevad los unos las cargas y cumplid así la ley de quién, de Cristo, la ley de Cristo. Mirar al otro, amar al prójimo. Versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se ¿qué? Tremendo el concepto ahí. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7.
Pablo está luchando aquí contra el orgullo de los corintios. Unos hermanos que estaban muy metidos en ellos mismos. 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Versículo 7. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas qué? Lo que tú tienes que haces bien, ¿quién te lo dio? Dios. Y estamos hablando en todos los aspectos. Usted dice, yo soy una buena mamá. Y amén. Y gloria a Dios porque vemos muchas buenas mamás. ¿Quién se lo dio? Dios se lo dio. Dios le ha dado esa capacidad y esa convicción para hacer lo posible. Es una persona que en su ministerio, lo que sea que desarrolle, hace un gran ministerio y Dios produce mucho fruto, no se puede enorgullecer ni envanecer por eso, porque ¿quién se lo dio? Dios se lo dio. Esa muchacha, cómo se desarrolla en los instrumentos, Dios le dio una capacidad musical muy linda. ¿Quién se la dio? Dios se la dio. Todo lo que nosotros desarrollamos de la forma que Dios nos permita hacerlo, sea aquí en la iglesia o sea fuera de la iglesia, Dios nos la dio. Tengo un hermano amigo que se recuerda a él mismo y me recuerda a mí regularmente que las capacidades que tiene para hacer ciertas cosas, ¿quién se las dio? Dios se las dio. Y él entiende que tiene que recordársela a él mismo continuamente. ¿Por qué? Porque el corazón lo puede llevar a uno a pensar que lo bueno que es y lo bueno que hace es porque es tan bueno. Es porque yo sí desarrollo tantas cosas tan bien. Dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿qué dice ahí la pregunta? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras? Es decir, las capacidades no vinieron por ti mismo. No son cosas que tú produjiste por ti mismo, sino que alguien las produjo en ti, que ¿quién es? Dios. Y por eso es que ahí, en el libro de Romanos, en el capítulo 12, que es el que estamos viendo, dice, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debo tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que ¿quién repartió? Que Dios repartió a cada uno. Es más, él está reforzando el concepto del versículo 3 cuando empieza y dice, digo pues, por la gracia que me es ¿qué? ¿Ese verbo es activo o es pasivo? Es pasivo. ¿Qué significa pasivo? Que él lo está recibiendo de alguien. Él está diciendo, por la gracia que me es, no que por la gracia que yo produje, eso sería un verbo activo, sino la gracia que me es ¿qué? Me es dada. El apóstol Pablo entiende muy bien esto. Él entiende que Dios es quien le da la capacidad de servir y por eso tiene que escapar del orgullo sí o sí. Porque cuando uno entiende el concepto que Dios fue quien le dio lo que tiene, entonces va a poder servir en humildad a los hermanos. Cuando el corazón empieza por un momentico a pensar y a creerse que lo que tiene es por sus propias capacidades, por lo bueno que yo soy, por las cantidad de horas que me la paso desarrollando, en ese momento el corazón está propenso a creerse algo que no tiene que creer. Y les leo Santiago capítulo 4, versículo 6, no vayan allá, solamente se los leo si lo quieren anotar. Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los... Tremendo ese pasaje tendría que ser algo de memoria ahí en nuestra cabeza. Pero Él da mayor gracia, porque Dios dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, cuando uno ve en la palabra, Dios odia el pecado. Pero cuando uno piensa en la palabra que Dios resiste, rechaza, no quiere cerca, lo quiere lejos, ese concepto está repetido en la Biblia
muchas veces con relación al orgulloso. Al orgulloso Dios lo que lo resiste, no lo quiere cerca, no quiere, es como si dijeran, no, no lo quiero tener a mi lado, porque es un orgulloso, es un soberbio, que piensa que él es el primero y que él tiene que ser el último, y que no hay nadie mejor que él, y que él toma las mejores decisiones. No, es que yo digo, si Dios, sí, cuando uno ve una persona así, y muchas veces cuando nosotros hemos tenido esas actitudes, pienso en mi propia vida, cuando yo he tenido esas actitudes de soberbia y de orgullo, por ejemplo con mi esposa, Lili me dice, ay gordito, me dice gordito mi esposa, me dice, ay gordito, ¿sabes qué? No se te puede decir nada. O sea, ella misma está sintiendo ese qué. No quiero. Resiste esa actitud. Y Dios dice aquí que eso mismo es lo que Él siente cuando hay una persona que se manifiesta en qué? En orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero también dice que Él da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Y qué lindo es la humildad, ¿no? ¿Cómo piensa una persona humilde? No le dije piensa una persona orgullosa porque no quiero que piense ahí, pero piensa en una persona que muestra humildad, que muestra servicio, con su sonrisa, con su expresión corporal. ¿Ya pensó en una persona? ¿Sí? ¿Ya pensó en esa? ¿Ya pensó? Y dice, uy, no encuentro a nadie. No, alguien tiene que encontrar. ¿Ya lo encontró? Le da alegría y gusto y se siente atraído a estar junto a esa persona. ¿Sí o no? ¿No? Sí. Cuando hay una persona, yo pienso mucho, por ejemplo, alguien que para mí lo referenciamos, no voy a decir nadie de la iglesia para que de pronto no tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener, pero por ejemplo para mí el pastor Daniel es una persona que muestra mucha humildad siempre, una persona que siempre está con una sonrisa, sus palabras siempre son palabras que muestran servicio. Yo siempre he pensado, decimos con Lili y le digo, o alguna vez le dije, me gustaría ser un poco más como el pastor Daniel en ese aspecto. Es un hombre muy sencillo, y él es un gringo que tendría todo por qué enorgullecerse, pero no lo hace. Él es un hombre muy humilde y uno realmente está agradado, se siente agradado en estar junto a esa persona. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Por eso es que, dice este punto acá, dice este primer punto, dice, sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, escapando ¿de qué? Del orgullo y alimentando la humildad. Sería muy triste que pasara en la iglesia sirviéndonos unos a otros, que uno empezara a decir, no quiero servir junto a esa persona, porque siempre que sirvo junto a esa persona se muestra siempre con una actitud ¿de qué? De soberbia, de orgullo. Esa persona siempre se está viendo como una persona que está por encima de los otros. No quiero. Resisto, bueno, perdono, paso por alto la ofensa, pero sería muy triste que llegara a pasar eso entre nosotros. Sirve humildemente, escapando del orgullo, y diría yo, alimentando la humildad, sino que piense de sí con cordura, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, escapando del orgullo. Y en segundo punto, sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, reconociendo la interdependencia, reconociendo la interdependencia. Dice el versículo 4, Romanos 12:4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función,
así nosotros siendo muchos somos un ¿qué? Cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y miren, aquí es la razón por la cual no se tiene que tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener. Porque ahora Pablo lo que va a tratar en este tema de la humildad es ayudarnos a reconocer que nosotros en la iglesia dependemos ¿de quién? De los otros. Dependemos de Dios y la forma en como Dios nos dejó esa dependencia es nosotros. Usted necesita a su hermano que tiene a su lado. Usted necesita al que tiene atrás. Mira el que tiene al lado. No voy a hacer ninguna cara de como, ¿y esto fue lo que me tocó? No. Mira el que tiene al lado. Bueno, Mayra sí puede hacerlo. No, mentiras. Mayra ama a su esposo. Dale un abrazo, Mayra, al esposito. Un abracito. Dale. Se puso cariñoso. Muy bien. Vamos a poner en la iglesia esas cámaras que ponen en esos conciertos, que enfocan la cámara y la ponen en pantalla para que se abracen y se den besitos. No, vamos a poner eso. Pero lo que Pablo va a intentar hacer aquí con la iglesia es ayudarle a entender que usted depende de su hermano en Cristo. Porque nuestra tendencia como creyentes y como seres humanos, hablábamos ahorita, es la autodependencia. O sea, yo dependo es de mí mismo. Pero lo que Pablo va a hacer aquí es ayudarle a entender al creyente que depende de sus hermanos en Cristo. Que todos los creyentes que están acá son importantes. Por eso decimos en la membresía de la iglesia, ahora que estamos a puertas de hacerle esta entrevista a estos hermanos que van a ser los nuevos miembros de la iglesia, decimos en la membresía de la iglesia, cuando una persona falta un domingo a la iglesia, no es algo tan sencillo ni tan fácil. ¿Por qué? Porque Pablo lo que está diciendo es que la iglesia es un ¿qué? Un cuerpo. ¿Qué significa un cuerpo? Que están unidos por muchos miembros. ¿Qué pasa si un miembro falta al cuerpo? Dice, pues bueno, no pasa mucho. Quítese un dedo. ¿Listo? Quítese el pulgar. ¿Recuerdan que uno de los castigos que ponían unos reyes en el Antiguo Testamento era quitarle los pulgares a los esclavos, ponerles migajas para que ellos recogieran de las migajas y pudieran comer sin pulgares? ¿Ha intentado sin pulgares recoger migajas? ¿Lo ha intentado? Sí, sería un buen ejercicio. ¿Qué tanto le hace falta el dedo pulgar? Es casi que indispensable para eso. Y uno dice, ¿es solamente un qué? Un dedo. Cuando un miembro en la iglesia falta, hace falta algo ¿en dónde? En el cuerpo, y eso significa que afecta ¿a qué? El funcionamiento de la iglesia. No es tan fácil pensar en que simplemente yo falto un domingo. Es que lo que Pablo está diciendo acá es que nos necesitamos unos a otros. ¿Y cómo tiene que estar el cuerpo? Tiene que estar ¿cómo? Unido. Depende el uno del otro, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros. Pablo desarrolló este tema en muchas de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En 1 Pedro 4, 10 y 11 también está el mismo concepto. Pero él dice acá, versículo 5, así nosotros final del 4, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Todos tienen la misma función? Con el cuerpo es una ilustración muy acertada. ¿El dedo pulgar hace la misma función que la oreja?
No. ¿La boca hace la misma función que el pie? No. Entonces, hay muchas funciones que necesitan, por eso son los miembros del cuerpo. Hay muchas funciones en el cuerpo y cuando uno de ellos falla, realmente hace mucho daño. Pero ahí está el concepto de que cuando una persona quiere tener lo que el otro tiene, entonces no está pudiendo desarrollar su función como Dios se la dio. De pronto una persona va a anhelar en un punto, a mí me gustaría estar allá predicando la palabra en frente de personas. Bueno, es un anhelo. Y si Dios no le permite eso y le dio otras capacidades, ¿cómo va a reaccionar? Lo que va a reaccionar es con este concepto. No todos los miembros tienen la misma función. Más bien lo que hay que hacer es, donde Dios me puso, como Dios me puso y con lo que Dios me puso, desarróllelo. Y desarróllelo con toda humildad y con todo su corazón para la gloria y la honra del Señor. Siendo muchos, somos un solo cuerpo y todos los miembros unos de los otros. Y en último lugar, tercer punto, sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia utilizando el don. Utilizando el don. Y dice ahí, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, ¿qué dice ahí? Úsese conforme a la medida de fe. O si el de servicio, ¿en qué? En servir, el que enseña, el que exhorta, el que reparte, el que preside, el que hace misericordia con alegría. Y termino la parte del 9, dice, el amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento. Y prácticamente Pablo está diciendo, no es una lista de dones completa. Pablo solamente lo está poniendo como un ejemplo. Un ejemplo. Él tiene otras listas de dones en otros pasajes bíblicos y lo que nos está diciendo este concepto es que hay tantos dones como personas creyentes hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Es más, el don de enseñanza no va a ser el mismo desarrollado por una persona o por otra, porque cada uno tiene sus características propias que Dios le dio. Entonces, ¿cuántos dones hay? Hay los dones, la cantidad de dones hay como la cantidad de personas creyentes hay en una iglesia. Y esos dones pueden ser diversos, por eso él dice la multiforme gracia de Dios, los dones, la cantidad de dones que él repartió como él quiso. Entonces acá dice, sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia utilizando el don. Hola. Este no es un pasaje que tiene todos los dones que una persona tiene. Hay multitud de dones, hay diferentes dones y no hay ninguna lista bíblica que nos diga todos los dones que hay. Porque aquí en esta iglesia, los que son creyentes tienen diferentes dones y una multiforme variedad de cómo desarrollarlos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo prácticamente como ejemplo es, de la manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, y dice, si tiene el don de profecía, pues ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Si tiene el de servicio, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo y desarrollarlo. Si tiene el de presidir, ¿qué tiene que hacer? Hacerlo. Si tiene el de misericordia, ¿qué tiene que hacer? Es decir, lo que Pablo está diciendo con el concepto de los dones espirituales es lo siguiente. ¿Qué don tiene usted? ¿Listo? ¿Cuáles son las capacidades que Dios le dio? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Hacerlas. Desarróllelas. Y desarróllelas en humildad. Y desarróllelas presentándose a sí mismo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, no les voy a explicar cada uno de esos dones, porque para eso está la clase del 3 con Diego. Eso es un encuentro bíblico. Cuando lleguen ahí, o si ya pasaron, ya lo saben, cuando lleguen ahí, lo podrán tener. No voy a quitar a Diego su clase. Pero entonces terminamos pensando acá, ¿no? Terminamos pensando acá. Decíamos 3 puntitos. Sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia como, en primer lugar, escapando ¿de qué? Del orgullo. En segundo lugar, sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, 2, reconociendo ¿qué? La interdependencia. Dependemos el uno del otro. Y en tercer lugar, sirve humildemente en el cuerpo de la iglesia, utilizando ¿qué? El don. Utilizando el don. Lo que Dios le haya dado, desarróllelo.
y desarróllelo bien para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Mis hermanos, es un paréntesis solamente porque creo que estas cosas tienen que ayudarnos a reaccionar. Muchas veces tenemos que seguir trabajando sí o sí en la humildad para servir a nuestros hermanos de una forma significativa en el ministerio que Dios nos da. ¿Qué está estorbando que usted no pueda hacer o ejercer un ministerio de forma significativa en el cuerpo de la iglesia? ¿Qué está estorbando? Y eso también hay que quitarlo de un lado, porque Dios quiere y nos ha capacitado para eso. Bueno, algunas preguntas que se van a desarrollar en la reunión casera, ahorita se las mando. ¿De qué manera afecta el orgullo a la disposición de servir a mis hermanos? 2. ¿En qué forma falla la iglesia en reflejar la interdependencia que señala este texto al usar la expresión somos miembros los unos de los otros? Y tercera pregunta, ¿qué tan evidente es que los hermanos de la iglesia están usando sus dones para edificar la iglesia? ¿En qué áreas se está viendo falencias en el uso de los dones en la vida de la congregación? Se lo voy a enviar ahí al grupito de iglesia para que lo tengan, lo vayan meditando en la semana y cuando lleguemos a las reuniones caseras podamos compartirlo. Bueno, sirviendo al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Padre, gracias por darnos este tiempo, por seguir, Señor, atacando nuestro corazón. Gracias por seguir, Señor, formando nuestro corazón. Gracias por seguir animándonos a batallar con nuestro propio pecado, a tener un testimonio que pueda honrarte y que pueda agradarte para que podamos servir, Señor, irreprensibles. Un ministerio significativo que honre a tu nombre y que muestre amor a nuestros hermanos. Señor, ¿cómo tenemos que trabajar en la humildad? ¿Cómo tenemos, Señor, que vivir esa humildad? Ayuda, Señor, a que nuestras expresiones sean humildes. Ayuda, Señor, a que nuestra forma, Señor, de hablar, de dirigirnos, nuestra expresión corporal pueda mostrar que nosotros no estamos por encima de los otros, sino que estamos por debajo para servirlos. Padre, gracias porque tantas capacidades que has dado a nuestra vida, tantas formas como has manifestado tu gracia hacia nosotros. Gracias por todo lo que somos, por todo lo que tenemos y por todo lo que hacemos, porque proviene de ti. Todo ha sido dado por ti. No tenemos nada de qué gloriarnos. Señor, necesitamos desesperadamente correr hacia tus brazos. Necesitamos desesperadamente estar cerquita de ti para que nuestra vida manifieste tu gracia. Señor, que nosotros podamos ser esos que son que te agradan y no aquellos que son resistidos por ti. Que podamos, Señor, tener esa actitud que hubo en ti, siendo en forma de Dios. No estimo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Padre, por hablar una vez más a nuestra vida y te pedimos, Señor, que estos hermanos que están hoy dando este paso de la membresía de la iglesia puedan, Señor, reflejar esa vida como sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.